En este día presentaré a un autor muy importante en la literatura francesa, que es Victor Hugo. Victor Hugo nació el 22 de febrero de 1802 y falleció el 22 de mayo de 1885. Él es considerado como uno de los más importantes en la literatura francesa. También fue un político intelectual influyente bastante en su historia por su país y en la literatura del siglo XIX. Él es hermano, sus hermanos también son escritores, que es Abel Hugo y Eugène Abel. También Victor Hugo tiene un gran recorrido, que él también fue auxiliado del sur de Inglaterra, pero en el primer condado, después en Jersey, hasta el siglo 1885, y es donde él se fue con su familia a vivir a otro lugar, porque estaba auxiliado de ese momento, porque él se trataba bastante sobre la literatura, entonces fue auxiliado de ese lugar y se fue a vivir a Jersey. Entonces, también vemos que él tiene unas novelas muy importantes, y una de ellas tuvo éxito el 25 de febrero en 1830. Esta obra teatral fue en versos, que se llama Ernest, y fue una de las que tuvo más éxito en esos momentos cuando él estaba, pero en esos momentos era en donde las novelas eran muy diferentes a las demás, pero esta novela tuvo mucha importancia en ese tiempo. Pero una de las novelas de él, que se llama Louis Braves, en 1845, fue un fracaso. Esa novela de él tuvo un fracaso en esos momentos, porque, como dije anteriormente, en esos tiempos era muy exigente, tenían diferentes formas de ver las cosas, entonces era más diferente, y como él trataba en sus historias de expresar lo que estaba en el país y de expresar toda la literatura, porque él siempre detallaba sobre su historia que estaba en Francia, entonces él determinaba su historia de su país y la literatura que se encuentra. Cuando hablamos de la novela más representante, que hoy se la detallaré, que es Los Miserables, esta es una novela que él escribe como con un propósito de una inspiración de realista, para que como que sea más épica y tanto romántica. Él se centra en lo romántico y también en lo político, para que puedan ver más allá de lo que él está explicando en esta historia. Como bien, Los Miserables tiene un personaje que se llama Jean. Él es un ex convicto, que él fue encerrado 20 años solo por robarse un pan, pero viene él y se convirtió en un hombre ejemplar, y él lucha sobre la miseria y la justicia que está en ese momento. Como le dije anteriormente, como él luchaba por la historia de su país, entonces él lucha en esta historia por la justicia que se encuentra en ese momento, porque él, por solo robar un pan, fue condenado 20 años, en donde él viene y encuentra a Fátima, y Fátima se tiene que prostituir para poder mantener a su hija. Entonces Jean viene y se empieza a cuidar de la niña de Fátima, para que ella pueda trabajar y darle de comer a su niña. Pero Jean tiene que cambiarse varias veces su nombre, porque el excomisario Jarve siempre lo anda buscando. Entonces él se tiene que cambiar varias veces su nombre, porque lo andan buscando, y él no le debe nada a la justicia, porque ya cumplió sus años de condena por haberse robado ese pan. Entonces, para estarse escondiendo del comisario, él se cambia varias veces su nombre. Y nosotros vemos la injusticia que está pasando en esa etapa, que es Francia. El nombre que él se cambia es como Magdalena, para él poder seguir con su vida, porque como él siempre robaba, pero no lo hacía como mal, sino que lo hacía por necesidad. Entonces a él le dan un consejo, y después él agarra ese consejo, y es donde vemos que él empieza a ser más ejemplar, tiene más capacidad, y va agarrando siempre los consejos de no empezar a robar. Entonces vemos tanto el ejemplo que nos da él, para que nosotros seamos unas personas que tengamos ser más correctas en la vida, y si necesitamos algo debemos de pedirlo para no ser así. Esta novela termina desde hace muchos años, cuando sus hijos van a su casa donde él está. Jean ya está muy enfermo, pero ellos le piden perdón a él,
que es Casete, y su otra hija, le piden perdón por haberlo abandonado, porque ellos lo abandonan a su padre, lo apartan de su vida. Entonces él les pide perdón y él lo que le dice es que en su corazón no hay ningún odio. Pero en esos momentos él los abraza y en ese brazo ya da su última respiración. Entonces vamos viendo que él, a pesar de que lo han abandonado de su vida, todos esos consejos que él nos ha brindado a través de la novela, él siempre no tiene ningún odio contra nadie. Él siempre va más allá de la injusticia. Él quiere que sea como más el amor que se encuentra en la vida, que estarle con una miseria a las otras personas. Entonces vemos como análisis de esta novela que a la vez de una novela de inspiración realista, épica y romántica, que es como un himno de amor y una novela de política y social, porque lo que vemos aquí es que nos expresa a nosotros muchos sentimientos y a la vez nos dice lo que está entre la política y la justicia en esos momentos. Entonces él trata tanto como el amor que podemos encontrar contra él y su familia, y la justicia que está en esos momentos, que algunas veces uno no roba por necesidad, sino que por ayudar a las demás personas, o si tiene algún momento que él necesita, él lo hace, pero al saber que una persona siempre le puede dar consejos a uno toma esos consejos, y a través de los consejos uno puede ir aprendiendo y viendo todas esas cosas, viendo todas las necesidades que uno tiene. Entonces vemos que en esta novela también describe un diverso de mucha gente humilde que trata de sobrevivir a esa injusticia que esté en el momento. Entonces vemos que todas las personas son humildes. Una novela que nos lleva más allá de los momentos que nosotros podemos ver en nuestra vida, porque al principio nosotros pensamos que si una persona roba es porque necesita algo, pero no nos tomamos esa molestia de preguntar por qué lo hace. Entonces vemos que para poder ayudar a las demás personas debemos preguntarle por qué hace las acciones, y así poderles darles un consejo y que les sirva a ellos tanto en su vida como en su transcurso cuando él tenga su familia, y él poderle explicar a sus hijos y darles ese ejemplo de que él antes hacía unas acciones malas, y al pasar del tiempo con los consejos que él les da a él pueda ser un mejor ejemplo para su familia. Entonces vemos esta novela que es de suma importancia porque nos da muchos ejemplos para nuestra vida. Tanto nos habla del amor, de la política y de la justicia que está en ese momento, y saber sobrellevar toda esa injusticia que tenemos en nuestro país. Entonces por medio de nosotros, ayudándonos pueblo con pueblo, así podemos sobrellevar todas las injusticias que podemos ver nosotros en nuestro caminar. Así como él le ayudó a esa mujer a cuidar a su niña para que ella pudiera trabajar, para mantenerla, así podemos nosotros también ser ejemplos en nuestras vidas para nuestros cursos de nuestro caminar. Lo que podemos encontrar es que el infierno está en toda esta palabra que es la soledad. También está que la tolerancia es la mejor religión. Muchas gracias.